tenía poder, y más poder, y más poder. Aluciné que tenía poder. Aluciné que tenía poder. Este canto sobre el poder que te lleva a la locura, el poder llevándote a la locura, el poder te obnubila el cerebro. ¿Qué tipo de sustancias neurológicas son las que destila el poder que a la manera de una droga te hace ver el mundo como no es? Hay que abordar la política con esta aproximación, porque los abordajes filosóficos, ideológicos, sociológicos, no digo que estén mal, pero ya no sirven para entender a la gente. Por eso hemos invitado al doctor Juan Carlos Contreras. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Qué tal, Chama? Un gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué me sucede a mí cuando yo tengo poder? ¿O creo tener poder, doctor? ¿Qué pasa en mi yo? ¿Qué pasa en mi alma? Buena pregunta. Mira, hay una denominación que llamamos narcisismo, que es una característica, por tanto, de las personas normales, pero también es un trastorno de personalidad. ¿En qué consiste? Es la valoración excesiva de uno en desmedro de las personas. Una característica interesante son personas que no tienen capacidad empática. Empatía. Ponerse en el lugar del otro, la sensibilidad mínima. Y eso es un poco, yendo un poco a lo que tú dices, estirando un poco nuestro pensamiento, lo de Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. En el lenguaje psicológico, Dios mío, este hombre toma a las personas como objetos de uso, incompatible con la empatía, con la sensibilidad de una persona. ¿No te parece? Otro tema importante es que el narcisismo requiere de insumos para alimentar. Ajá. Y el poder es la droga por excelencia. Es la droga por excelencia para alimentar el narcisismo. Es el manejo de la gente y también tener una tribuna constante, ¿no? Porque la gente, acuérdate que el que está en el poder, hay una soledad del poder, se habla, ¿no? Pero sí, también de una tribuna constante. La gente que adula, la gente que está detrás, toda la parafernalia que está... La corte. La corte que dice uno, ¿no? Pero es interesante porque hay un pensador, justo estaba leyendo hoy día, Todorov, dice que hay tres características de la gente con poder. La primera es que hace uso de una ideología. La segunda es que se vale del terror. Y la tercera es la que te va a gustar, que los fines personales priman sobre los fines públicos, pero de forma subyacente. Uno, ideología, usa la ideología. Es decir, la usa, no la cree necesariamente. Sí, porque habla de un cascarón. Okay. O sea, no habla de una cosa coherente y consistente. Son los usos para fines personales y obviamente, ¿no? Lo que él quería conveniente hacer. Y el terror, que el terror, que es un ejercicio propio, fíjate que guarda mucha relación con el narcisismo, porque para hacer eso te debe importar muy poco a la gente. O sea, estoy tratando de extrapolar características políticas con rasgos psicológicos. Sí, no es que tiene que extrapolarlo de todas maneras. Si no, no se explica la política. Aunque muchos me han criticado que es una audacia, me dicen. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso es lo que funciona así. Así funciona el ser humano en la política. Y sí, dígame. No, nada, esto de la ideología como un pretexto, digamos, de alguna manera, como una cobertura, ¿no? Porque claro, si yo soy candidato y digo, yo lo que quiero es el poder por el poder, hombre, por favor, déjense de hipocresía, nadie va a votar por mí. Pero si en cambio digo, yo estoy acá porque mi ideología que estudié desde que era chico, no sé qué, dice tal cosa. Entonces ya tengo un pretexto ideológico o ético. Y es un elemento interesante porque la ideología empata mucho con la racionalización, que es un mecanismo de defensa por el cual la gente alimenta un argumento lógico, coherente, para justificar lo injustificable. Las ideologías es una racionalización colectiva. Sí. El nazismo, el pensamiento de sendero, a ultranza. Sí, claro. Pero también es un mecanismo humano, ¿no? Cuando damos una justificación para cubrir una falta personal, ¿no te parece? Es audaz porque de alguna manera habrán críticos que dirán que son campos que sí se relacionan, pero no explican totalmente lo que tú decías, ¿no? El factor psicológico no hay que caer en el psicologismo tampoco, claro, ¿no? Abarca un campo de la explicación, pero hay un margen muy grande que ocupan otras ciencias, me parece. ¿Qué tipo de personalidad es la que requiere poder para sentirse bien?
Son tres los que se alinean más o menos. El trastorno psicopático, el psicópata, ahora se llama trastorno antisocial de la personalidad. O hay que aclarar, porque cuando uno dice eso, piensan que es un tema de habilidades sociales. No, no. Antisocial quiere decir que es la denominación moderna, en el DSM-5, en la última revisión, de lo que se conoce como sociopatía o psicopatía. Luego viene el trastorno narcisista. El narcisismo. Es decir, vamos a ver, yo tengo narcisismo en mi bagaje genético, digamos, de alguna manera, si se puede hablar así, o no necesariamente. Y eso lo exploto a través de la política. Es una característica de personalidad que se puede tornar anormal en función de tres criterios. Si es inflexible, se lo aplicas a todos los campos, que es crónico, o sea, desde niño eres así. Acuérdate que no se puede hablar de un trastorno de personalidad de un niño y un adolescente, porque está en formación, pero sí un adulto como tú y como yo. Claro. Y finalmente si genera malestar subjetivo. Porque la gente te dice, oye, Chema, discúlpame, tu carácter es fuerte. La gente te dice que no eres tan agradable. Es un ejemplo, Chema, no te vas a molestar. Sí, que, es que tu trato con las personas tal vez no sea el más adecuado. Y uno lo va escuchando de toda la vida, ¿no? Claro. Como la crítica que me hacen a mí también a veces. Hablas muy fuerte. En el trastorno de personalidad no hay conciencia de mal. Hay un criterio que se llama ego sintónico. Este sujeto dice, el problema es de los demás. No es mío. Claro, por tanto, él no puede focalizar el problema en él y por tanto no va a una consulta. Y se pasa toda la vida así, o sea, había una conspiración contra mí. Me han mostrado ese trabajo porque yo he defendido mis principios. Y todos vamos racionalizando eso, pues. Ahora que me haces pensar, ¿te acuerdas de Stalin, no? El pensamiento paranoico también. Es una característica del poder. Todo el mundo conspira contra mí. Y desconfía de todos. Hay la conspiranoica, la paranoica, etcétera, van desconfiando de todos. O sea, hay un caso extremo y es que yo voy caminando por una calle y hay tres tipos ahí fumando un cigarrillo y digo, estos desgraciados están hablando de mí, creen que no me he dado cuenta. Malditos, están hablando de mí, yo saco un revólver y los mato. Y después digo que una voz interior me ha obligado a hacer eso. Hay un chiste muy bueno que te quiero contar de Stalin. Fíjate que él tenía un séquito de médicos judíos rusos y por él le llega la volada que los judíos están conspirando. Y a los pobres médicos judíos los llevó a un gulag. Cuando Stalin se pone mal en los 50, acuérdate. Las famosas purgas. Las famosas purgas. Las famosas purgas de Stalin son proverbiales. Entonces cuenta la historia que los médicos rusos intentaron curar al pobre Stalin, pero no eran tan eficientes como los judíos que estaban en el gulag. Por eso se murió. Bueno, los médicos además se morían de miedo con este hombre, ¿no? Porque decían, ¿qué pasa si lo hago mal? O si él cree que lo he hecho mal. Y eso era pena de muerte, ¿no? Eso no era sí, pues devoto de tu chamba nomás. No. Se jugaba chamba, ojalá. Se jugaba en la vida. Pena de muerte, se jugaba en la vida. Entonces, las características paranoicas, el narcisismo, rasgos psicopáticos, configuran en el esquema un tipo de personalidad afín al poder. Afín al poder. Porque hay que ser un poco cauto en lanzar estas propuestas, un poco la invasión de la clínica en el ámbito político. Yo diría eso modestamente, si me permites dar una opinión. ¿Qué otra característica? Usted podría idear un test, doctor, o alguna otra persona, un test al que debieran someterse voluntariamente todos los candidatos. Yo creo que sí. Hay un test de las manchas. ¿No sería razonable eso? Para saber a quién diablos, a qué chimpancé le estoy entregando la metralleta. ¿Pero tú crees que van a querer pasar la evaluación? Bueno, lo lanzamos, lo publicitamos, y bueno, no digo que sea obligatorio ni legal, ¿no? Pero por lo menos sería un síntoma de sanidad mental que una persona se someta a eso, pues. Hay un test que es muy simpático, yo lo llamo así, que son unas manchas de tinta, el test de Rorschach, ¿no? Sí. Seguro todo el mundo lo conoce. Por supuesto. Y parece una tontería lo que voy a decir, pero esas simples manchas es el test más potente de personalidad. Es el test más potente. ¿Sabes por qué, Chema? Porque un cuestionario, más o menos tú por las preguntas o los ítems, te das cuenta hacia dónde va la respuesta. Pero en una mancha tú no sabes qué respuesta es la esperable. Entonces, con ese tipo de gente tan desconfiada, tan suspicaz, ese tipo de instrumentos, si me permites, podría ser en algún momento, pienso yo, una línea metódica para trabajar, ¿no? Haciendo un puesto público, un cargo de confianza. Puestos públicos. Me parece, ¿no? Oiga, a cualquier persona le estamos pidiendo un montón de currículos y de cosas, y de títulos de propiedad, y de títulos académicos, y de cosas para ocupar un puesto relativamente menor, menos a los que nos pueden matar. Al presidente no le pedimos nada de eso. Increíble, ¿no? No le pedimos nada. O sea,
a un tipo que yo voy a contratar con el debido respeto al debido como chofer, lo someto a un test de la patada porque digo, ¿y si este es un suicida que me mata con el carro? Puede ser, ¿no? Claro. Pero el presidente, que sí me puede matar, no. Absolutamente nada. Es la libertad. ¿Cómo la libertad? ¿Qué concepto de libertad es ese? Esa libertad no existe. Sí, pues. Pero lo que pasa tal vez, no, si me permites, Sí. El político que está en el poder y el político que va a ingresar, pues también tienen afinidad, ¿no? Acuérdate que el filtro es el propio Estado, los que están en el poder con los que van ingresando. De su partido, gente de su confianza, entre ellos no se puede ver mucha, digamos, coherencia, ¿no? Si tú traes a alguien, tiene que ser, pues, el evaluador no puede ser parte del equipo, sino ¿cómo evaluaría? ¿Dónde estaría la imparcialidad de su juicio? Tiene que estar fuera, y eso es factible. Difícil. No puede ser juez y parte, ¿no? Hay un texto que te lo recomiendo, seguro lo has leído, ¿te acuerdas de Fouché? Este que escribió Stefan Zweig. Stefan La Zweig. biografía de Fouché. Y hay una parte bien interesante porque él no es psicólogo, pero este escritor realmente parece, porque hace una descripción muy minuciosa. Y él señala que la gente que, por supuesto, mira, él estuvo en la Revolución Francesa, Sí. pasó. Con Robespierre, Pasó. Con Napoleón, fue su ministro de Interior. Así es. Entonces, cuanto gobierno había, este hombre se quedaba. Sí. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál era el truco, la magia o lo que hacía? Él se acomodaba con una brillantez increíble a la persona del poder. El tipo inteligente. Y él señala una cosa bien interesante, que este tema de la soledad es un requisito para los grandes pensadores, pero también para los grandes autoritarios. ¿La soledad qué significa? ¿Estar solo? Sí, como un repliegue del poder. Repliegue del poder. Esto de la soledad en el poder, no sé si es la frase de él, por el cual él plantea que, fíjense, los grandes pensadores han tenido un espacio de soledad y los psicópatas no les gusta a la gente. Claro. Son gente en apariencia sociable, pero en el fondo desprecian el género humano. Porque si es un medio de la gente, no te interesa en el fondo. Es falsa sociabilidad, falsa sensibilidad, falsa empatía, por lo cual son buenos actores. Sí. Pero en el fondo no les interesa. Prefieren su soledad. A esa Ahora, soledad se refería él, ¿no? Finamente. Claro, hay gente con poder que quiere compañía. Por ejemplo, elige asesores sabiendo que siempre le van a decir que sí. O sea, no sé si me hago entender. No, es que los asesores han opinado tal cosa, perdón. Los asesores tú los has puesto porque sabían que eran tu eco. Tú sabías que era tu eco. No te iban a decir nada en contra. Siempre te iban a decir que sí. O sea, es una soledad que de vez en cuando necesita ayayeros. Una corte. Pregúntate, pues, ¿cómo un narcisista va a tolerar a alguien que cuestione su autoridad? ¿No? No se puede, no es políticamente, ¿no? No es aceptable dentro de ese estilo de forma. Pienso yo también que la personalidad psicopática se vale de medios actuales, ¿no? Acuérdate de Gramsci, él decía, ¿no?, que los medios, la cultura era la forma de cómo se adoctrinaba, no solamente un tema doctrinario, ¿no?, de pastoral socialista. Y yo creo que la gente ahora en el poder utiliza esos medios con mayor sofisticación. Sí, claro. ¿No? El cálculo político ha pasado a ser el cálculo en el medio de comunicación. Y tú que trabajas en los medios debes saber mejor que nadie de lo que estoy hablando, ¿no? Sí. Pero eso depende de una personalidad también. No es solamente un tema de habilidad o de capacidad personal. A los medios ejercen una función un poco perversa también, ¿no? Porque por un lado fascinan a los poderosos porque lo necesitan para salir todos los días como superestrellas, pero al mismo tiempo son temidos porque pueden causarle algún daño. Entonces hay las personas de los medios de comunicación, los periodistas, cuando son independientes, tienen una extraña relación con los políticos, ¿no? Si son muy amigos, ya eso ya está mal. Y si son muy enemigos, tampoco te conviene, pues, porque no te dan entrevistas. Entonces hay un tira y afloja ahí, una cosa, un toma y daca extraño, autor, un intercambio de narcisismos. Y yo sé que somos enemigos del tiempo, rapidito nomás, Chema. Sí, autor. Martín Heidegger, acuérdate que estuvo vinculado al nazismo. Claro, era nazi, Martín Heidegger. Entonces, como alguien que escribió el ser del tiempo, perdón. Martín Heidegger, el filósofo del siglo XX, señores.
Increíble. El Platón del siglo XX, por llamarlo de alguna manera, era nazi, perdón. Y lo que se sabe ahora es que había cierto carácter narcisista porque él pensaba ser el asesor de Hitler en temas que él pensaba que iba a ser escuchado. Lo utilizaron. Como el hermano de Nietzsche, pero en fin. Hay tantos Doctor temas. Juan Carlos Contreras, otro día más porque esto se me quedan en el tintero varias preguntas para hacerle, ¿no? ¿Cuál es el lado débil del narciso siempre? Hay una cosa fisura. Que se le escapa, ¿ah? Hay una fisura ahí. Eso vamos a traerlo. Cuando porque quiera. a lo contrario no se entiende que cometa tales errores que en el fondo son intentos de suicidio. Yo soy un charcutero de la psicología, no me haga caso. O sea, esto es una psicología macarrónica, pero hay una, como dicen algunos, una pulsión suicida. Ah, mire. Creo yo, pero en fin, no me haga caso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Igual, Chepe, igual. Cuando Hasta quiera. luego. Gracias.